Bueno, yo creo que lo primero es que reconocer que todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. A veces es buena, pero muchas veces es mala. Cuando es mala, impregna todo lo bueno que hay. Cómo te querían, te hacían sentirte especial, te escuchaban, te prestaban atención, notabas que formabas parte de un grupo de amigos, de un grupo familiar, o tu sensación era que había mucha soledad. Estas 5 preguntas influyen profundamente y luego, como en la edad adulta, yo me relaciono con los demás. Bueno, las personas vitamina a veces se entienden en contraposición a lo que conocemos como personas tóxicas. Yo siempre digo que no hay personas tóxicas. Hay personas que nos intoxican de cortisol, que nos producen un efecto tóxico nosotros mismos porque activan nuestro estado de alerta, porque nos juzgan, nos critican, nos humillan, nos tratan peor, no nos quieren. Y en contraposición a eso están las personas vitamina. Las personas vitamina nos bajan el cortisol, que es la hormona del estrés, nos estimulan la oxitocina, que es la hormona del bienestar, nos potencian nuestra autoestima, tienen sentido del humor, nos escuchan atentamente. Yo creo que es una de las cosas más bonitas de las personas vitamina, y cuando nos pasa algo bueno, se ilusionan incluso más que nosotros mismos. Bueno, yo creo que cualquier padre que me esté escuchando quiere ser persona vitamina para sus hijos, ¿no? Yo creo que lo primero de todo es no tener miedo a expresar afecto. Es decir, no tener miedo a decir te quiero, a abrazar, a demostrar que quieres pasar tiempo con ellos y decírselo, me apetece estar contigo, me apetece hacer esta excursión, hablar, ver una película. Es decir, pasar tiempo juntos, escuchando a la otra persona con el dispositivo, el teléfono, el iPad, lo más lejos posible. Cuando nosotros estamos hablando con alguien, y esto en el ámbito familiar sucede muchísimo, e interfiere la pantalla, la sensación de oxitocina, la vitamina que hay en esa relación es mucho menor. ¿Por qué? Porque siempre se enciende el móvil para algo, porque uno está prestándole atención. Y nosotros los que buscamos en el ámbito familiar es que nos quieran, nos acepten y nos presten atención como nos gusta. Bueno, yo creo que la adolescencia es una fase mágica, fundamental, hormonal en el desarrollo del ser humano. Y es decir, a veces no entendemos lo que está sucediendo en el cerebro, en el mundo hormonal y psicológico de estos niños, de estos jóvenes, de estos adolescentes. Cuando tú has tenido una infancia sana, cuando tú les has demostrado afecto, les has mostrado interés, has pasado tiempo con ellos, les has escuchado, les has querido, las herramientas que les das para que atraviesen la adolescencia son mejores que cuando has tenido una infancia donde ha habido menos vitamina, ha habido menos oxitocina con ellos. Aceptando que esa fase de adolescencia va a ser una fase donde ellos buscan distanciarse, descubrirse a sí mismos, entender en quiénes se están convirtiendo, los iguales, los amigos, esa crisis hormonal, que no es tan crisis, sino que es un momento de explosión hormonal donde buscan experimentar, donde quieren tener más riesgos, donde quieren conocer, quieren saber. Conociendo, formándote como padre y sabiendo lo que sucede en esas fases, en el cerebro y en la psicología de los hijos, es mucho más fácil acompañarles y también saberles dejar su espacio de vez en cuando. Pero que tus hijos sepan siempre que estás ahí. Es decir, es un equilibrio complicado, pero la clave está en que tus hijos sepan que siempre que quieren acudir a ti para algo, estás disponible para escucharles sin juzgar. Habrá cosas que te cuenten que no te gusten, porque te da miedo, porque ya no les controlas y está fuera muchas veces de tu alcance, cosas que van a experimentar o cosas que van a sentir, pero que ellos puedan acudir a ti. Y para eso tú tienes que demostrarles desde la infancia que tú eres una puerta abierta a la que contar cosas donde, aunque tú por dentro haya cosas que no te estén gustando, te estén generando una cierta incertidumbre o cierta vulnerabilidad, los escuches con atención para luego orientarles. A veces te harán caso y otras veces no te la harán. Bueno, yo creo que lo primero es que reconocer que todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. A veces es buena, pero muchas veces es mala. Cuando es mala, impregna todo lo bueno que hay. Desde has engordado, no tienes fuerza de voluntad, no consigues dejar de fumar, nadie te quiere, tu pareja está distante, tus hijos son muy pesados, tu suegra, tu suegro. Es decir, esa voz interior nos machaca. Y una frase que yo expliqué y repetí mucho en mi primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, es que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, nuestra mente y nuestro cuerpo se ponen en estado de alerta tanto por un pensamiento de alerta que ante una alerta real. Si tú estás pensando en esa voz interior de no lo vas a conseguir, no puedes, tu organismo se intoxica. Por otro lado, es reconocer cómo es esa voz. Es decir, es una voz que daña mi autoestima, que me impide enfrentarme a mis retos, que me bloquea,
que me hace no querer a la gente de forma sana, que me hace estar desconfiado de los que me rodean porque siempre veo una amenaza. Cuando uno tiene diagnosticada su voz interior, lo tercero es decir, ¿de dónde me viene? ¿De dónde me viene esta voz? ¿Es de algo que me ha sucedido? ¿Es de algo relacionado con mi infancia? Hay todo un capítulo en el libro, en el segundo bloque, hablando de cómo la infancia influye en esa voz interior, lo que yo denomino la grabadora. Es como mis padres o mis cuidadores o mis amigos me hablaban en la infancia, me trataban, cómo hablaban de mí, y a veces pequeñas cosas se quedan grabadas en mi mente. Cuando me hago mayor, eso vuelve, y son frases que me destruyen. Y la cuarta es decir, ¿cómo puedo desbloquear esta voz? A veces tengo que hacer un trabajo interior, a veces tengo que hablarme bien, a veces tengo que cerrar heridas, a veces tengo que pedir ayuda a las personas que me quieren, a veces tengo que perdonar y quitar el rencor que llevo dentro, y eso me va abriendo el camino para liberar esa voz interior negativa que a veces machaca y hace mucho daño. Bueno, esto es lo que se denomina el apego y fue descrito por John Bowlby hace unos años, y luego Mary Ainsworth y otros psicólogos, psicoterapeutas, personas dedicadas al estudio de la infancia y del cerebro. Y lo que se vio es que esa infancia tenía un impacto mucho más mayor de lo que se podía sospechar en la edad adulta. Hay diferentes tipos de apego: el apego evitativo, el apego ansioso, el apego desorganizado, el apego seguro. Las cifras rondan a que influyen en torno a un 70%. No estamos determinados por nuestra infancia, pero nos influye enormemente. En el libro yo lanzo una frase que es: amamos como nos amaron. Es decir, nuestra forma de vincularnos con las personas en la edad adulta está influida por cómo nos enseñaron a querer o cómo vimos que se querían las personas de nuestro entorno. Y la respuesta es que sí. Si yo tenía una infancia muy tormentosa en el mundo afectivo, probablemente eso me haya afectado en formas en las que yo tiendo a elegir pareja, a tratar a mis hijos, a tratar a las personas de mi entorno, y a veces ir trabajándolo tiene buen pronóstico. ¿Cómo te querían? ¿Te hacían sentirte especial? ¿Te escuchaban? ¿Te prestaban atención? ¿Notabas que formabas parte de un grupo de amigos, de un grupo familiar? ¿O tu sensación era que había mucha soledad? Estas 5 preguntas influyen profundamente, y luego, como en la edad adulta, yo me relaciono con los demás. Más que la niñez en sí, lo que influye es cómo yo me sentí querido y cómo yo vi que se querían en mi entorno. Pueden pasar 3 cosas: que lo que vi no me gustó nada y entonces por rebote me voy al extremo contrario, que a veces es un poco exagerado porque uno se va allí por sufrimiento. Otras veces uno lo ha trabajado y se ha dado cuenta que lo que ha vivido no le gustó demasiado, le gustó un poco, hay cosas que sí que acepta y otras que no, y entonces diseña como quiere que sea más o menos su relación de pareja. Y otras veces uno no es consciente y es esclavo de lo que vivió. Es decir, vive una situación quizá tensa, difícil, complicada, y tiende a repetir esos patrones. El tema es la conciencia que uno tiene de cómo eso sucedió y cómo le ha ido influyendo a la hora de elegir pareja, de fijarse en personas para tener pareja, en asentar una relación, en resolver los conflictos con esa persona con la que convives, y te das cuenta que vienen en muchas ocasiones de lo que viste en la infancia. Bueno, muchas crisis de pareja no son crisis de pareja, son crisis personales que cada uno tiene por algo que le sucede y entra en estado de alerta. Si tú tienes un problema en el trabajo, estás agobiado por los hijos, tienes un problema económico, no estás bien de salud, te notas más gordo, más tenso, más inflamado, eso tiene un impacto directo automáticamente en tu forma de gestionar la realidad. Y lo primero que sucede es que estás más irritable. ¿Y con quién estamos más irritables? Con la persona con la que convivimos. Entonces, eso que lo tenías completamente aceptado, un tic, una manía de la persona con la que vives, de repente no lo soportas. Y entras como en un modo donde te coges manía a la otra persona. Esto lo he escuchado a lo largo de mi vida muchas veces en consulta, y yo me preguntaba, ¿de dónde viene esto? ¿Habrá pasado algo? Y muchas veces lo que sucede es que como estamos en ese estado de alerta, en lo que yo denomino, que muchos seguro que ya me habrán escuchado, la intoxicación de cortisol, lo que sucede en el entorno te activa mucho más de lo normal, y es esa persona la que tienes delante. Y cuando eso te sucede, si tú notas que estás con alguien a quien últimamente le coges manía, todo lo que hace te saca de tus casillas, tienes ganas de contestarle mal, plantéate, ¿estoy intoxicado de cortisol? ¿Qué me está pasando para haber subido mi estado de alerta hasta un punto en el que tengo manía a todo? Bueno, lo primero es hacer nuestro propio diagnóstico, es decir, estoy mal, estoy preocupado, llevo semanas sin dormir, tengo un problema económico,
estoy preocupado por este tema de mi trabajo, estoy preocupado por la salud de mis padres, el coronavirus me ha alterado muchísimo. Es decir, cada uno entender que nos ha podido activar el estado de alerta. Y cuando uno lo sabe, mirar a esa otra persona y darnos cuenta que estamos lanzando contra él o contra ella lo que llevamos dentro, eso que nos tensa. Muchas veces los otros pues pueden tener algo de culpa, pero generalmente lo que suele suceder es que nuestra percepción de la realidad está alterada por nuestro estado de tensión interior. Reconocerlo, intentar trabajarlo, hablarlo con la otra persona, hacer ejercicio, porque muchas veces el ejercicio libera ese cortisol y nos ayuda a estar más calmados, el quedar con personas vitamina que nos bajan el nivel de cortisol y nos potencian la oxitocina, y entonces en casa luego estamos mejor. Si las personas a las que vemos nos alteran muchísimo, pues eso influye negativamente en la familia. Pero si podemos quedar con una amiga que nos escucha, con nuestro padre, con una madre, con una amiga, que tienen ese punto de escucharnos, de prestarnos atención, llegamos a casa mejor. Hemos bajado ese estado de alerta y conectamos mejor con los que tenemos en casa. Bueno, hay veces que son las parejas las que han hecho algo que no está bien, pero muchas más ocasiones de las que nos imaginamos, lo que ha sucedido es que hemos sufrido una tensión interna muy importante, donde ese cortisol se ha puesto en marcha por un estado de tensión mantenida, de estrés mantenido, que eso es profundamente dañino para el organismo, y entonces esa tensión interna nos hace que de repente a un hijo le gritas mucho más de lo que solías hacer, estás más enfadado con tu madre, con tu padre, con tus hermanos. Es decir, esa tensión se palpa en casa, pero porque tú por dentro estás en estado de tensión. Bueno, yo creo en el amor a primera vista. De hecho, unos de mis mejores amigos se conocieron en un amor a primera vista y el matrimonio funcionó fenomenal, por lo tanto creo. Pero la realidad es que en ese flechazo el componente hormonal es tan potente que se desactiva la corteza prefrontal que está aquí delante, que es la que nos lleva a filtrar, a analizar y a darnos cuenta de lo que nos conviene y no lo que no nos conviene. Yo siempre digo que en el siglo XXI yo quiero potenciar la corteza prefrontal de la gente, que la gente tenga capacidad de decidir lo accesorio de lo fundamental, de tomar las decisiones adecuadas, de todo lo que lee, filtrar lo que es positivo. La pantalla, por ejemplo, paréntesis, es algo que nos impide que la corteza prefrontal funcione bien y somos más esclavos de los impulsos. Cuando uno tiene un flechazo de esos potentísimos, la corteza prefrontal se bloquea y deja de funcionar. Entonces esas cosas que tú sabes que quizá no te convengan, en ese momento la corteza prefrontal no te las trae. No pasa nada, porque tiene mucha más fuerza el flechazo que la capacidad que tienes de analizar. Yo lo que recomiendo es que en ese momento, cuando tú empiezas a conocer a alguien y te está gustando y hay una gran atracción física o psicológica, des un margen de minutos, horas, días, meses, años, para decir, un momento, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Saca lo mejor de mí? Hay mucha gente que dirá, esto le quita naturalidad al proceso de enamoramiento. Lo sé, pero es que si tú te dejas llevar por todo lo que sientes, al final es esclavo de tus impulsos, es esclavo de tus sensaciones. Luego, el daño en las rupturas, el daño cuando eso no funciona es terrible. Y mucha gente, mi padre tiene una gran frase que dice, el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Bueno, pues esto está relacionado con ese boom de hormonas, de esa corteza prefrontal que deja de funcionar. Si nosotros queremos ser dueños de nosotros mismos, disfrutar de la vida, pasarlo bien, hacer las cosas bien, también requieres aprender a tomar las decisiones importantes. Y una de las decisiones más importantes de la vida es la pareja. Sí. Si uno se equivoca en la pareja, el riesgo de sufrir en los siguientes años es muy alto. Bueno, y es que en el libro dedico un apartado, ¿qué pasa si siempre me enamoro de alguien que no me conviene? Suele ser porque algo de tu vida, por algo que ha sucedido, tiendes a activar tu cerebro ante cierto tipo de patrones. Doy ejemplos en el libro, ¿no? Esa persona que tiende a fijarse en el hombre o la mujer, que uno sabe que no le conviene, pero son los que te gustan. Y hay que desbloquear muchas veces vivencias, traumas, heridas que sucedieron, relaciones de pareja que salieron mal, una relación con un padre o una madre, que han influido de forma poderosa en el... Bueno, hay personas que alteran a muchas personas, y yo los llamo los tóxicos universales. Es un concepto terrible, pero lo que me refiero es que gente que realmente, por sus vivencias, por su historia, por su biografía, tiene una personalidad que altera a muchos. Pues el que critica constantemente, el que es muy negativo y a todo te pone trabas. Esas personas no gustan en la convivencia y en el día a día. Pero la realidad es que la mayor parte de las personas no son tóxicas, sino que a ti te afectan mucho, pero puede ser que a tu hermana, a tu marido, a tu hijo, a un compañero de trabajo,
tengan una buenísima relación con esa persona. Es decir, que a ti, por alguna razón en particular, esa persona te afecta mucho más de lo que le afectan al resto. ¿Por qué sucede esto? Puede ser porque en un momento dado la relación funcionó y de repente hizo algo que te afectó. Te trató mal, las expectativas que tú tenías con respecto a esa persona eran unas y te decepcionó, te humilló, no te quiso, te juzgó, habló mal de ti en público. Es decir, algo sucede que rompe esa cordialidad o esa fluidez en la relación humana. Lo segundo es que yo recomiendo a la gente que analices qué pasó, porque comprender es aliviar. Cuando uno se comprende se siente aliviado, y que intentes comprender qué le pasa a la otra persona contigo. Hay personas que cuando están a tu lado se sienten menos, sienten envidia, se sienten inferiores, tienen sus complejos, y entonces ese estado defensivo, esa coraza que tú llamas tóxica, es un mecanismo de defensa. O sea, hay que desmenuzar las relaciones humanas, que cuando uno comprende a la otra persona siente alivio y dice, ahora entiendo por qué le pasa esto. Yo en consulta tiendo a desbloquear muchas situaciones tóxicas entre las personas. Es que mi jefe le pasó esto tal. Intentas entender las circunstancias y desbloqueas porque intentas entender qué sucedió en tu jefe y qué sucedió en ti en ese momento. Se abrió una herida, no te gusta que te traten mal, no te gusta que te griten, no te gusta que te ordenen, te gusta que te traten bien. Y luego hay que hacer un análisis personal. Hay gente que es más desconfiada, hay gente que es más sensible, hay gente que es más dependiente de la opinión de los demás. Si soy de esas personas que tiendo a ser más sensible, pues efectivamente todo me va a afectar mucho más, y a veces lo que tengo que hacer es fortalecerme un poco y darme cuenta que gran parte de lo que me hace sufrir es porque yo me tomo demasiado en serio las cosas y me cuesta filtrar. Mira, una de las cosas que yo más recomiendo es que seamos aquellos que intentamos hacerle la vida agradable a los demás. Es decir, si tú estás con alguien, intenta que esa persona, mientras esté contigo, esté a gusto, le prestes atención, te intereses por sus cosas, le escuches atentamente. Te escuchar atentamente mirando, ¿no? Es que no nos miramos a la pantalla, no nos hemos sonreído durante meses por el tema de las mascarillas. Entonces, ese prestar atención genera que las neuronas espejo, la oxitocina, el cerebro, los hemisferios derechos se conectan y la sensación de bienestar es buenísima. Y la otra cosa es intentar no juzgar a las personas que tienes delante. Todos nosotros tenemos un juicio interno y externo. Interno es por nuestro sistema de creencias, todo nos produce algo, porque tenemos muchas ideas en nuestra mente y en nuestro fondo humano. Y por otro lado, la crítica externa, ¿no? Es en ese entorno en el que tiendes a hablarle a alguien, tiendes a decir algo negativo de otra persona, y eso enturbia el ambiente. Por lo tanto, hacer la vida agradable y evitar juzgar a los que tienes delante.